Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, pues gracias a Dios. Estamos nuevamente en Josué. Vamos en el capítulo 10. El capítulo 10 es un capítulo muy importante porque es el capítulo donde Dios detiene el sol. ¿Para qué detiene Dios el sol? ¿Quién sabe? Hola, hola. No, no sé. No, no recuerdo. ¿Cómo, No, la perdón? verdad no sé. Ok, vamos en mi casa. No, no recuerdo. Es cuando Josué ora y el sol se detiene porque ellos siguen peleando contra sus enemigos. Ok, recuerden cuál es el contexto en el que estamos en el capítulo 10. Estamos ya en plena conquista. Ya cayó Jericó. Ok, ya cayó Ai. Los moradores de Gabaón, por medio de sus engaños, ya firmaron la paz con el pueblo hebreo. Ok, pero ellos tienen que seguir conquistando. Y no vamos a leer todo el capítulo 10. Simplemente el pueblo que está en la tierra de Canaán tiene miedo de Israel. ¿Ok? Acá Dios le dice a Josué, no tengas miedo de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos se mantendrá delante de ti. ¿De quién está hablando? De los 5 reyes de los amorreos. ¿Cuál rey? El de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, de Laquis y de Eglón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra Gabaón. Entonces, estos 5 reyes, cuando saben que Gabaón firma la paz con Israel, ¿qué es lo que hacen? Van a combatir contra Gabaón. ¿Por qué? Porque ellos han firmado la paz con Israel. En lugar de juntarse con todos los demás reyes de Canaán para pelear contra Israel, pues ellos han firmado un tratado. Así que van y los quieren destruir. ¿Y qué es lo, o sea, y qué es los de que, o sea, perdón, y qué es lo que los de Gabaón hacen? Dice que enviaron a Josué al campamento un mensaje: no abandones a tus siervos, sube prontamente a nosotros para guardarnos y para ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han juntado contra nosotros. Y subió Josué y todo su ejército con él. Es decir, si se acuerdan que el pueblo de Gabaón tiene un pacto con los hebreos, y en virtud de ese pacto, los de Gabaón piden fidelidad al pacto. Por favor, Israel, ven y socórrenos. Y es entonces donde Jehová le dice a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo te los he entregado a ti en tu mano, y ninguno de los reyes se mantendrá delante de ti. Son 5 reyes, es una coalición de reyes que se levanta para pelear indirectamente contra Josué. Y Josué dice que llegó contra ellos, y Jehová los turbó delante de Israel, y los hirió con mortandad en Gabaón, y los persiguió por el camino que sube a Betorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y sucedió que cuando iban huyendo de los israelitas, Jehová arrojó sobre ellos desde el cielo grandes piedras y murieron. Y me dice que murieron más por las piedras de granizo que los que mataron los hijos de Israel con la espada. ¿Qué está haciendo Dios? Está peleando por Israel. Dios le dijo: no temas, yo los he entregado en tu mano. Así que la batalla se desarrolla con la intervención divina. Dios manda granizo desde el cielo que mata más que las espadas hebreas. Así que la creación misma, la creación de Dios, se convierte en parte del ejército de Josué. El 12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo a la vista de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú
en el valle de Ajalón. Y la luna, perdón, en el valle de Ajalón. Hay hasta una canción cristiana. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. O sea, Dios de manera cósmica mandó una señal donde Dios detuvo el sol y la luna no salió y se paró hasta que Israel terminó de derramar la sangre de sus enemigos. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Por casi 24 horas el sol no se movió. Cuando ya tenías que estar con la oscuridad y con la luna, seguía el sol. Un milagro, ¿por qué? Porque Dios está peleando del lado de Israel. Y dice, y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Pregunta, Dios le dijo, dile al sol que se pare. Es pregunta, Dios le dijo a Josué, dile al sol que se pare. No, José, No. no. No, No, no. Quien lo No, dijo Josué, fue no. Josué. Quien lo dijo fue Josué. Generalmente es Dios quien les dice, di esto y haz esto. Pero aquí tienes a un Josué que le dice al sol detente. Y Dios honra lo que está diciendo Josué. ¿Quién más hizo eso? Y ya lo vimos en el Pentateuco. ¿Quién más un día dijo, miren, si nosotros somos de Dios, que pase esto? Y pasó. ¿Quién más lo hizo? Si se acuerdan. Que No lo me vimos acuerdo. con detenimiento cuando estuvimos en el Pentateuco. No me acuerdo. Básicamente dijo, si nosotros somos de Dios, que mandé Moisés. exactamente Moisés. En el Pentateuco, cuando estaba con la rebelión contra Coré, contra Datán, Abirán, y Moisés dijo, si nosotros somos de Dios, básicamente que la tierra se abra y se los trague. Y Dios hizo que la tierra se abriera y se tragara a toda esa gente. Y no fue algo que Dios le haya dicho a Moisés. Ahora, noten que lo mismo está sucediendo acá, porque ya lo vimos en Josué, Dios le dijo, de la misma manera como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Entonces, lo que hace Moisés, lo hace Josué. De esa forma, Dios ratifica la autoridad de Josué delante del pueblo. ¿Ok? Y bueno, vamos, aquí ustedes siguen con la lectura y se van a dar cuenta básicamente que se ejecutan a los 5 reyes, los reyes son capturados, humillados, son muertos, básicamente Dios le da la victoria a Israel. Y al final del capítulo 10 vienen todas las ciudades, o sea, bueno, es como una lista de las ciudades que los judíos conquistaron. Y dice reiteradamente que sin dejar sobrevivientes, sin dejar sobrevivientes. ¿Por qué? Porque lo que Dios está mostrando es que Él está cumpliendo su pacto. Ustedes se acuerdan, desde el patriarca Dios le dijo, esta tierra te la voy a dar a ti y a tus descendientes. Bueno, es en Josué donde Dios ya está cumpliendo su promesa de manera tangible, de manera concreta. Entonces, en este capítulo 10 vemos varias cosas. Uno, Dios pelea por su pueblo. Dios es un Dios guerrero. Él pelea por su pueblo. Y la derrota de las naciones cananeas es un juicio divino. Dios pelea porque Él es santo. No, no es como que Dios tiene furia descontrolada, Él tiene todo bajo control, simplemente Él pelea porque Él es santo. Y Él ejecuta su juicio sobre las naciones porque las naciones son suyas. Y no solo vemos eso, sino vemos que Dios pelea incluso de manera cósmica. Él gobierna los astros, Él manda piedras del cielo, Él detiene el sol, mostrando que la naturaleza está bajo su control completo. Entonces aquí todavía estamos en este contexto de la conquista.
¿ok? Esto más o menos va del 10 hasta el 12 aproximadamente. Si ustedes llegan acá al 11, pues básicamente se van a dar cuenta que los pueblos siguen cayendo. El capítulo 10 ya nos dijo que vencieron a la coalición del sur, ¿no? Vamos, de Canaán. El 11 te va a hablar de otra, o sea, ¿sabes qué? Ya fuiste al sur, ahora vete al norte. Básicamente, la intención del autor no es estar registrando batallas como si fuera un libro de guerra meramente histórico, sino básicamente lo que te está mostrando es que desde el sur hasta el norte y para todos lados, absolutamente toda resistencia cananea al propósito de Dios con los hebreos es absolutamente inútil. Tú te pones a leer acá, y los entregó Jehová en manos de Israel. Otra vez, es Dios entregando estos pueblos en manos de su pueblo. Hay una coalición en el sur, ya la vencieron, luego una coalición con otros reyes, ¿no? En el otro polo, vamos al norte. Dios le dice a Josué cuando leen, vamos el 11, no tengas temor de ellos. Dios les entrega la ciudad, es totalmente destruida. Y básicamente al final del 11 viene como un resumen, digamos, de la conquista. Ustedes se acuerdan que la conquista comienza cuando entran por los vados y comienzan con Jericó. Y a partir de ahí hay una conquista como nacional, donde están participando todas las tribus, están derrotando a las coaliciones aquí y allá, Dios les está entregando a todos los pueblos alrededor. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios gobierna las naciones, Dios gobierna los ejércitos. La historia del ser humano no es azar, sino es la providencia de Dios ejecutada por medio de su decreto eterno. Esa es la historia. Cuando tú estudias historia del país que sea o del mundo entero, vamos, universal, en la prepa, en la secundaria, lo que estás estudiando no son cosas que pasaron porque sí, pues al azar, desconectadas. Cuando uno estudia historia, lo que está viendo es la providencia de Dios en acción, por medio de las naciones, de los reyes, de los pueblos, de los ejércitos, de quien sea. Y Dios sigue cumpliendo su promesa, le está entregando a su pueblo la tierra que prometió al patriarca. ¿Ok? Ese es el 11 más o menos. Y luego viene aquí en el 12 como un catálogo de los reyes que los hijos de Israel dice que derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán. Entonces, o sea, pues te empieza a dar como un catálogo. Uno al principio comienza con las conquistas que Moisés tuvo. ¿Se acuerdan que él estuvo ya al final como conquistando antes de cruzar? Luego siguen las conquistas de Josué, cuando ya cruzaron el Jordán. Básicamente no es un libro nada más como de datos, ¿no? Y derrotó a tal que está acá y a tal que está acá y a tal que está acá. Básicamente es un recuento de la gracia de Dios. ¿Por qué crees que Dios dejó esto acá para el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel debía recordar los actos de Dios en favor de su pueblo. Este capítulo, o sea, vamos así de árido como lo vemos acá nosotros, donde simplemente son nombres y ciudades, nombres y ciudades, nombres y ciudades. Es un monumento a la gracia de Dios y un monumento que debía llevar al pueblo a la gratitud. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo su promesa milenaria de darles una tierra. Y básicamente este capítulo, si algo te dice, es que no hay ninguna ciudad, ningún rey, ningún ejército, ninguna potencia que escape a su control providencial. Entonces tú pensarías, ¿a mí de qué me sirve un pasaje, un capítulo con nombres y ciudades, nombres y ciudades? Bueno, cuando ya entiendes el propósito tanto espiritual como teológico, entonces tú también tienes que registrar y recordar las obras de Dios a tu favor en tu vida. Este capítulo no es un capítulo de jactancia, como que miren todos los reyes que hemos vencido, es un capítulo doxológico, es decir, es un capítulo de adoración.
porque ya nos dijo, Jehová pelea por su pueblo. Entonces, esta sección del 10 al 12 básicamente que contiene todavía conquista, lo que te está mostrando es que Dios es el Señor del universo, que usa al universo para bendecir a su pueblo y al final cumplir y consumar su promesa. Porque esta guerra santa que Dios está ejecutando contra los cananeos por la espada hebrea, al final es una guerra santa de Dios. No es la guerra de Josué, es la guerra de Dios por su propia gloria y para que su pueblo tenga un reposo. Que después este reposo que Josué le está dando a su pueblo es una sombra que el escritor, vamos, en Hebreos retoma y dice, pero espérate, todavía hay un reposo más que el que les dio Josué, porque esto apuntaba a Cristo. Este es el capítulo 12. Ustedes recuerdan cuando lean historia en la Biblia no es un libro meramente de historia, es un libro de historia teológicamente interpretada. Esa es la gran diferencia. No es un libro de historia normal, es un libro de historia que te da la interpretación teológica de esa historia. Es decir, la historia interpretada a la luz del plan redentor de Dios en Cristo. Ya luego del capítulo 13 al capítulo 20, aquí dice que ya Josué era viejo, entrado en años, ya está anciano Josué, ya pasaron muchos años. Dios le dijo, tú ya eres viejo, entrado en años y queda aún mucha tierra por poseer. Ya se lograron las conquistas como nacionales, pero lo que tenía que pasar ahora es que la tierra se dividiera entre las tribus y luego cada tribu iba a ser responsable de expulsar, de matar a los cananeos del territorio que les había tocado. Entonces aquí en el capítulo 13 ya las batallas terminaron. ¿Qué es lo que comienza en el 13? La distribución del territorio. Es, o sea, y del 13 al 20 vienen todas estas cosas y vamos a estar viendo fronteras y este le dio este territorio, la frontera de acá, la frontera de acá y te las describe por dónde pasaban y en este valle y en este río. Es como una cuestión cartográfica o geográfica y mucha gente aquí dice que aburridos pasajes. Son 7 capítulos básicamente de puras cosas así de tierras y territorios y todo esto, pero así como la Biblia es un libro de historia teológicamente interpretada, estos capítulos de geografía o de cartografía, porque son más como mapas, lo que están señalando es una culminación teológica. Es decir, la guerra no era el fin de Dios. La guerra fue el medio para que él consiguiera su fin. ¿Y cuál era el fin? Cumplir la promesa de Génesis 12 y Génesis 15, cuando Dios le dijo al patriarca, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, estos capítulos que van a seguir acá, del 13 al 20, que tienen que ver con la repartición, distribución, no son de relleno, ni son para que tú hagas un mapa. Son un retrato visible del pacto de gracia, de cómo Dios es el Dios generacional que está cumpliendo su palabra y su promesa. Todos los judíos que llegan a esta parte tenían que decir, amén, Dios es fiel. Entonces tú te puedes poner a leer, no los vamos a leer acá, por ejemplo, aquí vienen las tribus, bueno, pues que Moisés les dio como que su territorio, todas las ciudades, etcétera, etcétera, son las que repartió con Moisés. Luego ya viene todo lo demás, están las tribus, 14, 15, 16. Básicamente son, permítame, básicamente son mapas.
Un importante que quiero aquí señalar es que Leví no tuvo territorio, porque se acuerdan que Dios le dijo, tú no vas a tener territorio, porque lo vamos a ver después, no hay como un territorio para Leví, sino Leví iba a tener ciudades dentro de cada territorio. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados de enseñarle al pueblo la ley, y no funcionaba para Dios que todo Leví estuviera en un territorio y los demás territorios no tuvieran a levitas. Así que yo soy tu heredad, tú vas a tener pues unas ciudades dentro de cada tribu. ¿Por qué? Porque su papel era catequizar al pueblo y que nunca olvidaran las promesas de Dios. Pues acá cuando ya comienza, vamos acá pues con Judá, cuando ya cruzan el Jordán, etcétera, etcétera, nos dice cuáles eran sus límites, cuáles eran todos, ¿no? Las tierras que les dio. Acá, por ejemplo, vemos que Caleb va con Josué y le dice, oye, yo quiero esta tierra que me prometieron a mí. ¿Se acuerdan? Porque él fue, vamos, un espía de los que fueron fieles a Dios allá en Cades Barnea. Tú sigues acá, bueno, pues leyendo, dice, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no los pudieron expulsar. Y habitó el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y esto te debe de dejar pensando, porque la orden era mátalos, no te mezcles con ellos, pero ellos se quedaron a vivir con cananeos dentro de su territorio. Y tú acá sigues viendo todas las ciudades y no echaron al cananeo que habitaba en Geser, y habitó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Simplemente les impusieron tributo, vas a pagarme impuestos. No los expulsaron. Esto ya desde aquí nos está dejando ver algo muy grave en Israel. No están obedeciendo la voz de Dios. Y tú sigues acá con el recuento de las tribus, etcétera, etcétera. 18, está Benjamín. También nos va a hablar aquí de las hijas de Zelofejat, donde eran puras mujeres, y pues fueron, bueno, vamos, ellas ya, digamos, habían ido con Moisés y le habían dicho pues que qué pasaba con su territorio, y pues Dios les dijo sí, que pues, ellas también, aunque sean mujeres, como no hay hombres, tengan sus territorios para su familia, etcétera, etcétera. Aquí sigues viendo, porque se repartió por suertes. Bueno, estas suertes desde luego fueron controladas por Dios. ¿Ok? Al 19. Todo esto tiene que ver con la repartición de la tierra. Y después, permíteme, y después ya me va a hablar de las ciudades de refugio. ¿Qué son las ciudades de refugio? Ya lo hemos visto. ¿Quién se acuerda? ¿Quién ¿Cuál se- dijo? Las ciudades de refugio, que ya las habíamos visto en la ley. Cuando vimos el Pentateuco, vamos, ahí estaban 2, 3 veces, se vio el mismo tema de las ciudades de refugio. No. Eran lugares a donde iba gente que por ejemplo, había matado a alguien, pero no había sido intencionalmente, sino como por accidente o algo así. Y se iba allá y la familia de la víctima no podía ir a matarlo, sino que ahí estaba a salvo. Exactamente. Cuando tú matabas a una persona por accidente, no era a propósito, era por accidente. ¿Ok? Era por accidente. Dios designó a ciudades donde, o sea, vamos, un homicida involuntario se podía ir a refugiar, y entonces el vengador o la familia del muerto no podían ir a matarlo ahí, pero si lo encontraban fuera, tenían el derecho de justicia a matarlo. ¿Ok? Entonces, acá el capítulo 20 tiene que ver con eso. Entonces, acá viendo todas las ciudades de refugio. Y parece mentira, pero hoy vamos a acabar, Josué, porque básicamente muchos capítulos tienen que ver con la distribución, que ya vimos cuál es el propósito de todas las listas y las fronteras, y todo esto es ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, como un resumen del 13 al 20 más o menos de esta sección, pues es Dios es fiel. Dios es fiel.
Los primeros capítulos te están hablando de batallas y victorias, todo esto, pero este es el foco del cumplimiento de la promesa. Los capítulos que muchas personas consideran aburridos, porque son puras fronteras y ciudades y nombres, todo esto, son el foco del cumplimiento del pacto de Dios. Dios cumple su palabra con precisión y con fidelidad. Luego, estos pasajes del 13 al 20 de la distribución, como les dije, en las tierras, cuando llegas, vamos al Nuevo Testamento, vamos a Hebreos, te dice que era una sombra del reposo del pueblo de Dios. Sin embargo, todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, que toma a los capítulos del 13 al 20, donde Josué les da el reposo, para decir es una sombra. El reposo al que se refiere viene después en Cristo. Ahora, cuando tú lees, que no los vamos a leer ahorita, son muchos capítulos que tienen que ver con reparticiones. Cuando tú lees, Dios es extremadamente preciso en las fronteras, en los límites, en los territorios, todo esto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. No es como que Dios dijo, pues ahí vean más o menos como por dónde agarran. No, Dios les dijo aquí, 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 aquí esta tribu, tú acá, acá, acá. ¿Por qué? Porque aunque fue por sorteo ahí en Silo, los límites y la precisión de las ciudades de refugio y de los, o sea, vamos, de las fronteras, tiene una estructura absolutamente administrativa y jurídica. Es decir, iban a ser ciudades y territorios. Pero Dios es muy preciso. Cuando ves que Dios es tan preciso en las cosas, eso te dice algo. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de haz las cosas como quieras, ahí más o menos a la y se va. ¿No? Entonces, esta sección del 13 al 20 lo que está señalando y lo que está apuntando otra vez es la fidelidad pactual de Dios que da reposo a su pueblo y por fin se cumple la promesa del patriarca Abraham. Entonces, tú piensas que tú eres un judío en este tiempo. Ahí cuando están haciendo el sorteo y se están definiendo tus fronteras de tu tribu, cada frontera, cada línea de la frontera es gracia. Por fin, o sea, tú eras esclavo en Egipto, hoy estás en tu territorio. Cada frontera es un reflejo de la gracia de Dios. Las ciudades de refugio donde tú estabas seguro y lo vimos en su momento son una sombra de Cristo. Y tú estás en Cristo, estás protegido del juicio. Eso lo vimos, espero que se acuerden. Todo esto es una sombra. Y Canaán, desde luego, en conjunto es una sombra del reposo que le espera todavía al pueblo de Dios. Y luego ya llegamos al capítulo 21. Y el capítulo 21 tiene que ver con la asignación de las ciudades. ¿Para quién? Para los levitas, que se acuerdan que les dije, ellos no tienen territorio. Dios se los dijo de antemano, ustedes no van a tener territorio, pero les voy a dar ciudades en las tribus. Así que este capítulo sí es el reparto de las ciudades por clanes de Leví, aquí los pueden ver de Coat, de Gersón, de Merari, todo esto, pero básicamente lo que te está diciendo es, Dios no está dejando a su pueblo sin instrucción. Dios está injertando ministros de su teocracia dentro de las tribus. Dios les pudo haber dado su propia tribu, bueno, perdón, como su territorio. Pero Dios no quiso así. Por fidelidad a su pueblo, Dios no les dejó sin testimonio. Y aquí tú puedes ver en la distribución de todas las ciudades para los levitas. Termina diciendo, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ni uno de todos sus enemigos se mantuvo delante de ellos, sino que Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas palabras que habló Jehová a la casa de Israel. ¿Qué dice?
todo se cumplió. Esta es una sección que enfatiza la fidelidad de Dios. Esta es la conclusión teológica de todos los capítulos del 13 al 21, incluso desde antes. El punto de Josué, yo sé que a veces nos perdemos en las batallas, en Jericó, en Ai, en Gabaón. No, el punto de Josué no es glorificar las batallas, lo cual es una guerra santa de Dios, juicio contra los cananeos. El punto de Josué es mostrar la fidelidad divina. Y notan acá que el verbo está en primera persona señalando a Dios. Jehová dio, Jehová dio, Jehová entregó. Dios está actuando en favor de su pueblo. Entonces, el capítulo 21 tiene que ver con la distribución del sacerdocio, porque los levitas, ustedes recuerden, representan la mediación del pacto. Así que, como les dije ahorita, la presencia de los levitas en medio de las tribus es que la oración a Dios no debía de cesar. Es la base de la comunión del territorio, la adoración a Dios. Por eso metemos a los ministros insertados en el cuerpo. Y al final termina Josué 21 con palabras de cumplimiento, de fidelidad, ya de descanso. Dios les dio reposo. Por fin, este periplo que comenzó ahí en el Éxodo al salir de su esclavitud, está llegando a su fin. Dios les dio descanso. Y nota cómo enfatiza, no faltó una sola palabra de todas las promesas de Dios, de todas las buenas palabras de Dios que no se cumpliera, todo se cumplió. Dios es fiel. ¿Qué implica eso para mí, para ti? Dios cumple sus promesas con exactitud milimétrica. No solo al darle la victoria a su pueblo en las batallas contra estos ejércitos, sino también al designar su territorio con fronteras específicas. Entonces tú y yo podemos confiar que ningún detalle de nuestra vida escapa a la providencia exacta y milimétrica de Dios. Nota que el ministerio de los levitas nos habla mucho hoy del ministerio pastoral. El ser un pastor no es cualquier cosa. El ser un pastor no es un chiste, ser un pastor no es un juego, ser un pastor no es una profesión más. Ser un pastor es ser heraldo de Dios en medio del pueblo. Y Dios puso a los levitas en medio del pueblo para que ellos reflejaran la santidad de Dios en el contexto del territorio. Y es lo mismo que Dios hace con sus pastores hoy. Y nota que Dios le dio reposo al pueblo. Este reposo es un reposo pactual, es un reposo que viene desde el pacto con el patriarca. Y al insertar Dios a los levitas en el territorio del pueblo, lo que quiere que el pueblo entienda es este reposo, esta fidelidad de Dios que ha sido cumplida, debe ser celebrada por medio de la adoración a Dios. Por eso te doy ministros que te enseñen, que te hablen. El papel de los levitas es tremendamente importante. Dios de una manera sabia los distribuyó ahí en los territorios de las tribus. Ya luego viene el capítulo 22. Básicamente, ya han conquistado las batallas que iban a pelear como nación, y ustedes se acuerdan que las 2,5 tribus que se quedaron ya con sus familias antes de cruzar el Jordán, fueron a pelear con sus hermanos y se les dijo hasta que Dios les entregue el territorio a sus hermanos, ustedes pueden regresar a su territorio. ¿Y qué se les dice aquí? Dios le ha dado reposo a vuestros hermanos, como se lo prometió, volved e id a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. O sea, ya váyanse a su casa, ya crucen otra vez el Jordán de regreso.
Solamente que con diligencia cuidéis de poner por obra el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, que améis a Jehová vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os alleguéis a él y los sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Entonces ahora el peligro acá, ¿por qué creen que Josué les recomienda tanto esto a las tribus? Quiero que en su mente vean un mapa, digamos, por lo menos vean un río. De un lado del río hay 2 tribus y media, y del otro lado del río están las demás tribus. ¿Cuál es el peligro? Ya no hay enemigos que vencer en este momento, en este contexto, solamente quedan los de cada tribu, pero ya los que pelearon todos como pueblo ya los vencieron. Pero ¿cuál es el peligro que está viendo Josué? ¿Cuál es el peligro que está viendo Josué y por qué les dice, les encargo que con diligencia cuiden de poner por obra el mandato y la ley de Moisés? ¿Cuál es el peligro que está viendo Moisés? Digo, perdón, Josué. El río puede causar una frontera natural entre el propio Israel y puede haber una división espiritual entre las tribus que están de este lado y todas las demás que quedaron acá. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes siguen acá viendo, vamos a ir leyendo, y dice que pues, ellos regresaron a sus tierras, ¿no? Y junto al Jordán, vamos, edificaron pues un altar. Entonces, ya nos vamos las 2 tribus y media de regreso y vamos a hacer un altar a Jehová. Y los hijos de Israel, los que se quedaron acá, la gran mayoría, dicen que escucharon los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu han edificado un altar delante de la tierra de Canaán en los términos del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Así que dijeron estos cuates, ya empezaron a apostatar. Y entonces se prepararon para la guerra. Se juntó la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos, guerra civil. Aquí hay un malentendido, pero este malentendido es suficiente para que el pueblo entero diga, vamos a destruirlos, vamos a pelear contra ellos. Entonces, estas tribus se preparan para la guerra. Ahora, ¿por qué se preparan para la guerra? ¿Como por impulsividad? ¿Por qué creen? ¿Es piadoso o no que se hayan preparado para la guerra? ¿Qué piensan? Pues no sé. Esto ya también lo vimos en Deuteronomio, va a estar primero Dios, esperemos acá. Segundito. A ver acá. Aquí es. Básicamente esto ya lo vimos, donde Moisés les está diciendo, si alguien viene con ustedes y les dice, vamos a servir a otros dioses, no los vas a escuchar, etcétera, etcétera, lo vas a agarrar y lo vas a apedrear. Si tu hermano, tu hermana, tu madre, tu hija, quien sea, te dice, vamos y sirvamos a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres, dioses de los pueblos que están en sus alrededores, etcétera, etcétera, no lo consentirás, no lo perdonarás, no le tendrás compasión, lo matarás, lo apedrearás, morirá. Estas tribus están reaccionando con piedad, celo santo. Hay un malentendido, lo vamos a ver. Y es un malentendido que, gracias a Dios, se puede aclarar. Pero dicen, no, estos cuates ya empezaron con su pecado idolátrico, vamos a matarlos. Ok, entonces si tú continúas acá, bueno, pues leyendo y todo esto, hay una delegación que va con fines, van a investigar qué es lo que está pasando, eso lo puedes ver acá más adelantito, ¿no? Dicen entonces los hijos de Israel, vamos a enviar a una fines, hijo del sacerdote Eleazar, a las 2 tribus y media para ver qué está pasando y 10 príncipes van con él, cada uno cabeza de sus familias, tú sigues acá leyendo
Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué traición es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para rebelaros hoy contra Jehová? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué has apostatado? Y básicamente, si tú aquí, o sea, se les está, digamos, acusando de que no te acuerdas de Acán, ¿no? Lo que pasó por el anatema y todo esto. ¿Por qué están pecando contra Jehová? Y entonces ellos responden: el Dios de los dioses Jehová, el Dios de los dioses Jehová, él sabe y sepa Israel, si por rebelión o por infidelidad contra Jehová nos hemos edificado un altar para apartarnos de seguir a Jehová, o para sacrificar holocausto o presente, para hacer sobre él sacrificios de paz, el mismo Jehová nos lo demanda. Básicamente no lo hicimos por eso, sino lo hicimos más bien por temor de esto, diciendo: mañana vuestros hijos dirán a nuestros hijos, los hijos de las tribus que están de aquel lado, ya la próxima generación va a venir con nuestros hijos que estamos de este lado y nos van a decir: ¿qué tienes que ver tú con nosotros? ¿Qué tienes que ver tú con el Dios de Israel? ¿Por qué? Porque hay un río que nos divide. Ustedes no son parte del pueblo de Israel, así que ustedes no tienen parte en Jehová. Y de esa manera sus hijos van a hacer que nuestros hijos dejen de temer a Jehová. Por eso dijimos: edifiquémonos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, no para quemar aquí nada, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, entre las generaciones que vendrán después, de que podemos hacer el servicio a Jehová delante de él con nuestros holocaustos, sacrificios y nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Básicamente, esto lo hicimos para que supieran que somos parte del mismo pueblo. Ustedes lo saben hoy, ¿no? Porque hoy estuvimos peleando con ustedes contra las naciones de acá, pero ¿qué pasa con las generaciones que vienen después? Van a decir que por estar separados por el río, pues no pertenecemos. División espiritual. ¿Ok? Entonces, un malentendido de yo voy a construir algo como un memorial para que sepan que pertenecemos, es malinterpretado por los otros como que estos cuates son paganos. Esto, desde luego, se resolvió, pero, bueno, y si tú continúas acá, bueno, pues leyendo, hay paz, ¿no? Entonces, pues les pareció bien. Ok, está bien, no hay problema. O sea, básicamente, como los malos entendidos a veces generan este tipo de cosas. Y como nosotros a veces somos prontos en juzgar algo cuando no tenemos el contexto. Entonces, sí hay que tener celos santos, sí, pero hay que ser prudentes. ¿Ok? En este contexto no era porque ellos estuvieran apostatando, es porque tenían miedo que después ya no se les considerara parte de Israel. Esto es el 22. Ya estamos por terminar. Tiene 24 capítulos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Y aquí, pues básicamente se sigue enfatizando: muchos días después, Dios dio reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Josué, siendo ya viejo, entrado en años, llamó Josué a todo Israel, a sus cabezas, sus jueces, sus oficiales. Básicamente les dijo: yo ya soy viejo, han visto todo lo que Jehová vuestro Dios hizo con las naciones en tu presencia, porque Jehová vuestro Dios ha peleado por vosotros. Él ya sabe que su muerte está próxima, así que convoca a los dirigentes del pueblo para darles una exhortación. Así que lo que viene aquí en el capítulo 23 es básicamente el testamento espiritual de Josué. Y básicamente el tema central de todo lo que vas a leer acá es: persevera en el pacto. Ya Josué está viejo, pero Dios ha mostrado su fidelidad. Tú acá lees básicamente y les recuerda las obras de Dios a favor de su pueblo. Nota que Josué no está apelando directamente a sus emociones, sino está apelando a su memoria teológica. ¿Qué ha hecho Dios a tu favor? Y no es lo mismo que el salmista hace varias veces, que dice: alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Somos muy proclives, somos
muy rápidos en olvidar lo que Dios hace por nosotros. Pero la historia de nuestras vidas es un argumento de la fidelidad de Dios. Luego, pues tú sigues acá leyendo y básicamente les está diciendo, tienen que guardar todo lo escrito en el libro de la ley de Moisés, es decir, les enfatiza la obediencia a la palabra escrita. Tú acá sigues acá, con el discurso y básicamente, ¿cuáles son las motivaciones para poder, vamos a obedecer? Lo puedes ver aquí. Uno, básicamente, el poder de Dios. Dios ha destruido, vamos, ejércitos fuertes delante de ti. Así que cuando tú has experimentado ese poder redentor y liberador que te sacó de la esclavitud en Egipto, obedece en gratitud. Y sigue aquí platicándoles básicamente, Dios pelea por ustedes. Guarden con diligencia sus almas para que básicamente amen a Jehová, su Dios. Estoy en el 11. Guarden sus almas diligentemente. O sea, tienen que estar ahí muy intencionales guardando su alma. ¿Para qué? Cultivando amor por Dios. ¿Cómo? Por medio de lo que Dios es y por medio de lo que Dios hace. Entonces no es un amor sentimental, sino es la respuesta normal, natural y racional cuando experimentas la gracia de Dios. Y luego les dice, porque si os apartareis de alguna manera y os uniereis a lo que resta de las naciones que han quedado con vosotros, si se apartan de Dios, si se hacen uno con los cananeos, si se casan con ellos, si se unen a ellos y ellos a ustedes, sabed ciertamente que Jehová vuestro Dios no continuará desposeyendo estas naciones delante de vosotros, sino que os harán por lazo y por tropiezo y por azote en vuestros costados y por espinas en vuestros ojos hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Hay una advertencia contra la apostasía. ¿Y qué creen? Que es lo primero que hicieron. Por eso, lo que viene después de Josué es jueces. Entonces, esta promesa es totalmente concordante con Moisés. Hay bendición y hay maldición. Y estas advertencias son medios de gracia por los cuales Dios quiere preservar a su pueblo del pecado. No lo hagas porque viene la disciplina pactual. No te cases con ellos porque te van a contagiar de su idolatría. Yo ya estoy por irme, el Isaac está viejo, por el camino de toda la tierra voy a morir. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han venido, no ha faltado ni una de ellas. Pero sucederá que como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, cuando traspaséis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y sirviendo a dioses ajenos e inclinándoos a ellos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis pronto de esta buena tierra que él os ha dado. Es decir, la fidelidad de Dios es un arma de doble filo. Porque Dios es fiel a sus promesas de bendición y Dios es fiel a sus promesas de juicio. Hay gente que les dice amenazas, yo les digo promesas. ¿Por qué es una promesa? Promesas de juicio. Así como cumplió las promesas de bendición, si tú rompes el pacto, si tú te abres a la disciplina pactual de Dios, Él va a cumplir las promesas de destrucción sobre ti. Entonces, la fidelidad de Dios presente, este es un principio, la fidelidad de Dios presente, ¿qué no quiere decir? Que puedas seguir viviendo el futuro sin vigilancia. El que Dios haya sido fiel el día de hoy en bendecirte, no quiere decir que si tú descuidas tu vida,
No vaya a venir después las promesas de juicio. Luego, noten cómo Josué en este capítulo les dice, guarda tu alma para amar a Dios, y luego lo conecta con obediencia. Es lo mismo que dijo Cristo, el que me ama guarda mis mandamientos. Eso corre en toda la Biblia. No hay amor a Dios sin obediencia. Una persona que levanta las manos y se cae al piso y gime y grita y llora y hace lo que sea, si no se caracteriza por una vida de mortificación del pecado y de justicia, no ama a Dios, no importa lo que diga. Recuerda siempre las obras de Dios a tu favor, porque eso te va a preservar del olvido. Somos muy prontos a olvidar, y del orgullo. Somos muy prontos a creer que nosotros somos los que construimos todo lo que tenemos. Entonces, el temor de Dios es gracia de Dios para protegerte. Y nota aquí cómo Josué al final de su vida les está entregando la herencia de Dios. Josué le está entregando a su pueblo el reposo de Dios. Y ya vimos que Josué en hebreo, ¿cómo se dice? Yehoshua, como Jesús. Josué es un tipo de Cristo. Josué es una sombra de Cristo que da el reposo a su pueblo, pero el reposo que da Cristo no es un reposo temporal como el que dio Josué, sino un reposo eterno. Y ya, llegamos al capítulo 24, el último capítulo de Josué. Ya es el epílogo del libro, ya terminamos Josué, es la cumbre teológica de la conquista, ya la conquista vino, ya Dios cumplió su pacto. Hay una asamblea de renovación del pacto aquí, vamos en este capítulo. Y esta escena de acá cierra teológicamente el ciclo. Porque en este lugar comenzó el pacto con Abraham. Y hoy se está confirmando el cumplimiento del pacto con su descendencia. Y aquí básicamente cuando leen ustedes, es un recuento, ¿no? O sea, vamos, y juntó Josué a todas las tribus en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus cabezas, jueces, oficiales, se presentaron delante de Dios, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, viene con Taré, padre del primer patriarca, vamos, Abraham, y su hermano con Acor, y servían a otros dioses. Empieza un recuento desde que Dios llama al patriarca, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac, y a Isaac le di a Jacob y a Esaú y todo esto. Ustedes van a ver aquí que es un recuento de la gracia de Dios y de la elección de Dios soberana de personas y todo esto, y que Dios hace promesas y luego Dios lo cumple. Luego les va a decir, saqué a vuestros antepasados allá de estar esclavos en Egipto, llegaste aquí, no conquistaste por tu espada ni por tu arco, conquistaste con mi gloria, pues con mi gracia. Todo es, o sea, pues todo es gracia, ¿no? Y ya que les hace todo este recuento histórico, dice, ahora pues temed a Jehová y servirlo con integridad, estoy en el 14. Ahora pues temed a Jehová y servidlo con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Hay una exhortación a un perseverar en el pacto. Y el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Que nunca pase esto, Josué, que nunca nos apartemos de Dios. Las grandes cosas que hizo Dios delante de nuestros ojos y nos ha guardado por todo este camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado. Y le dijeron, echó Dios de delante de nosotros a los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, no sufrirá, es decir, no tolerará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo, Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que os habéis elegido a Jehová para servirlo. Y ellos respondieron, testigos somos.
¿Vamos a servir a Dios? No, no van a poder. Sí, sí vamos a poder. Ustedes son testigos contra ustedes mismos. Sí, somos testigos. O sea, lo que Josué le está diciendo aquí es no hables a la ligera, básicamente. Él quiere que el pueblo obedezca, pero el pueblo aquí, no, sí, sí, vamos a servirlo y nos vamos a apartar. Y el que tengas la gracia de Dios no te permite que hables con ligereza de esa manera, porque el hombre sin regeneración es incapaz de obedecer a Dios. Y nota cómo dice, Dios es Dios santo y Él es Dios celoso. Dios no es alguien con el que tú y yo queramos jugar. Dios no es alguien con el que tú y yo queramos provocar. Porque el celo de Dios provoca, o sea, viene por su santidad. La santidad de Dios lo que hace es reclamar el señorío para sí y tu postración ante Él. Entonces, básicamente acá, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, esto ya lo leímos, somos testigos, básicamente hay una ratificación del pacto, entonces Josué hizo alianza con el pueblo el mismo día, y puso, bueno, los estatutos y las leyes en Siquem. Básicamente hizo lo mismo que Moisés, él renovó el pacto con el pueblo. Puso una piedra como un monumento, va a ser testigo de todas las palabras que han dicho ustedes, etcétera, etcétera, y después Josué murió. Y entierran sus huesos ay, perdón, es que ya no funciona mi ratón, y aquí está. Y enterraron sus huesos en Siquem. No, perdón, los huesos de José, que son los que trajeron desde el cautiverio en Egipto. ¿Se acuerdan que José en Génesis lo vimos? Les dijo a sus hermanos, Dios les visitará, llévense mis huesos. Por fin los huesos de José están reposando en la tierra prometida. ¿De qué nos habla Josué entonces, ya que terminamos el último capítulo? ¿De qué nos habla Josué? De la fidelidad pactual de Dios, de la santidad de Dios. ¿Sí se acuerdan lo que pasó con Acán? Del temor reverente que le tenemos que tener a Dios y sobre todo del reposo final que le espera todavía al pueblo de Dios. Este reposo es un reposo que es una sombra nada más, pero aún viene un reposo eterno para el pueblo de Dios por medio de Cristo. Entonces todo el libro al final es un eco del Evangelio. Hay gracia que llama a Josué, la gracia que conquista los territorios, reparte, conserva, preserva a su pueblo, es gracia. Al final es Dios peleando a favor de su pueblo. El libro de Josué, como lo vimos hace mucho tiempo y lo repetimos hoy ya 1000 veces, muestra que el pacto con Abraham tuvo un cumplimiento no espiritual, tuvo un cumplimiento histórico, preciso, visible, concreto. La fidelidad de Dios es total y es concreta. Las promesas de Dios se cumplen. Así que si Dios ha hecho una promesa en su palabra, se va a cumplir, de bendición o de juicio. Ese es el fundamento. La fidelidad de Dios es el fundamento de la confianza que nosotros tenemos en su revelación escrita, que es su palabra. Y hay muchísimos tipos y sombras en Josué que están apuntando a realidades futuras. Josué es tipo de Jesús, ya lo dijimos ahorita. ¿Qué más? Canaán es tipo del reposo que le espera al pueblo de Dios, el reposo eterno. Hay muchos tipos en el libro y todos apuntan a Cristo. ¿Por qué? Porque la lectura cristológica está claramente establecida en Josué. Entonces terminamos el libro diciendo Dios cumple siempre su palabra. Amén. Confía en Él. Si Dios cumple siempre su palabra, confiemos en Él. Y debemos perseverar hasta entrar en la promesa del reposo, así como este pueblo al final entró en la promesa del reposo. Entonces, este libro que se acuerdan comenzó con un mandato muy conocido, esfuérzate y sé valiente, y lo discutimos ahí en Josué 1, termina con Jehová dio reposo.
Entonces, entre el primer capítulo y el último, es más, entre Génesis y hasta donde vamos ahorita, hay una línea que va corriendo, que va corriendo, que va corriendo, que dice Dios es fiel. Y después de Josué, ¿qué sigue? Jueces. Y si Dios lo permite, la próxima semana vamos a entrar a jueces. Y jueces es el último capítulo de Josué, se queda como en un suspenso, ¿se acuerdan? No, sí vamos a cumplir, sí vamos a guardar el pacto, no nos vamos a apartar de Dios. Y ya no nos dicen qué pasó. La respuesta está acá. Y si Dios quiere, la próxima semana lo vamos a ver. Y vamos a empezar con un capítulo 1 muy triste. Pero bueno, aquí sí no me quiero adelantar, porque porque Jueces es un libro profundamente escandaloso. Entonces, ¿con qué termina Josué? Con la muerte de Josué. Los ancianos que le sobreviven se mueren también. El pueblo ya tiene su reposo, ya está en su tierra, pero va a correr un peligro. Su memoria espiritual se va a enfriar. Entonces, tú terminas Josué y todo termina muy bien, con promesa cumplida, con el reposo ya, siendo disfrutado. Pero vamos a empezar Jueces, y Jueces empieza con la promesa olvidada y con el reposo del pueblo de Dios ya quebrantado porque ya no están en reposo. Porque esos pueblos que no destruyeron y que no quisieron expulsar y vamos a exterminar y todo esto se van a convertir, como les dijo Josué, en espinas que les van a estar molestando. Entonces, en Jueces vamos a ver el declive espiritual del pueblo del pacto. Si en Josué puedes decir, este es un pueblo que está mostrando fe en Jehová y entonces esa fe conquista, en Jueces vas a ver una carnalidad absoluta. Ya están muy cómodos, ya vamos a olvidarnos de Jehová. Ya esa obediencia sostenida por la gracia que vemos en Josué, simple y sencillamente es independencia pecaminosa. Pero aún en medio de este contexto, aún en medio de este contexto de pecado, vamos a ver que la misericordia de Dios en el contexto de su pacto no falla. Dios va a seguir siendo fiel aunque su pueblo sea infiel. Y esto nos va a mostrar, Jueces, ya lo vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, el preludio como la antesala del rey justo que vendrá a reinar con gracia y con verdad, y ese rey es Jesucristo. Nos va a estar mencionando mucho la palabra rey, 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 pero lo vamos a ver ya después la próxima semana. Hemos terminado con Josué por la gracia de Dios. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Entonces denme un momento, por favor, voy a terminar con la grabación.